Muy buenas, ingeniera, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el vino tinto. Lo más evidente es empezar describiendo al vino tinto como una bebida alcohólica que surge a partir de la fermentación de uvas tintas. Aquí en la imagen podemos ver que este tipo de uva se llama uva mazuelo, que es utilizada para la elaboración de los vinos tintos. Aunque parezca obvio, la principal diferencia entre el vino tinto y el vino blanco es la tonalidad de la bebida. Esto se debe a los taninos que se encuentran en la uva, específicamente en la piel, en las pepitas y en el raspón. La cantidad de tanino influye en el proceso de maceración y en el de fermentación. El tanino es el responsable del color o de la tonalidad rojiza, que es muy característico del vino tinto. Una característica que podemos destacar del vino tinto es que la temperatura de maceración es muy diferente a la del vino blanco. Tenemos en nuestra tablita que el vino tinto tiene una temperatura de 24 a 26 grados centígrados. En cambio, el vino blanco de 17 a 19 grados centígrados. Es por eso que para cada caso se utiliza distinta variedad de uva, y también como resultado nos da que generalmente los vinos blancos son más ácidos. Dentro del proceso de elaboración del vino, hay un proceso específico del vino tinto, que es la crianza. Tenemos dos tipos de crianza, que es la crianza en barrica y la crianza en botellas. Les voy a hablar sobre la crianza en barrica. Es el proceso de envejecimiento y maduración, o como podríamos decir, añejamiento del vino dentro de la barrica. Asimismo, mientras el vino está dentro de la barrica, suceden procesos muy diferentes que lo voy a explicar. Uno produce una cesión de sustancias aromáticas y gustativas de la madera hacia el vino. Otra, se da un aporte potencial de oxígeno que permite la estabilización del color característico que tiene. Aquí en la figura podemos ver un depósito que tiene la crianza en barrica. Ahora vamos a hablar de la crianza en botellas. Consiste en la permanencia del vino dentro de la botella y este a la vez en una bodega. Cuando el vino está dentro de la botella, es como si le estuviera dando un remate final de calidad al producto, porque al estar en la botella, hace que el vino se redondee
y tenga una calidad mucho mejor. Este proceso se caracteriza por tener una crianza reductiva en comparación de la crianza en barrica, que es oxigenativa. Como siguiente punto tenemos la maceración carbónica. La maceración carbónica es un proceso que ocurre en la fermentación y que en vez de desgranar las uvas como se hace en este proceso de maceración, lo que se hace es colocar los racimos completos de la uva en un tanque hermético con una atmósfera casi nula, es decir, menos del 1%. Las enzimas lo que hacen es metabolizar el azúcar y lo transforman en alcohol, pero también se da en un momento donde las uvas se hinchan por el proceso de oxigenación. Entonces hace que las uvas, podríamos decir, estallen o se revienten, y esto hace que salga su jugo, que sería el mosto. Seguido a esto, tenemos el mosto, pero no podemos todavía decir que el mosto ya es vino, porque hasta ahí apenas ha obtenido un 2% más o menos de alcohol. Entonces, el azúcar restante es transformado por levaduras a alcohol. Entonces, con eso recién estaría listo el vino. Hay una temperatura con la que se trabaja en esta maceración carbónica, que es de 30 grados centígrados. A continuación, les voy a mostrar un video que nos explica un poco más a detalle sobre la maceración carbónica. Hola, muy buenas. Hoy, en el curso de vinos de hostelería adictiva, vamos a conocer la elaboración del vino tinto por el método de la maceración carbónica y semicarbónica. La gran mayoría de los vinos tintos se elaboran a partir de uvas estrujadas que posteriormente pueden o no realizar una maceración en frío con las pieles antes de la fermentación alcohólica. En los métodos de elaboración de vinos por maceración carbónica y semicarbónica, sin embargo, se llevan los racimos enteros y sin estrujar a las cubas de fermentación, que en estos casos son de acero inoxidable. Estos racimos enteros irán acompañados del raspón, por lo que el productor deberá asegurarse de que estén lo suficientemente maduros como para no aportar notas herbáceas y astringentes no deseables para estos vinos. En el método de maceración carbónica, una vez se encuentra el tanque de fermentación lleno de racimos enteros de uva sin estrujar, se comienza a introducir dióxido de carbono, logrando así la expulsión del oxígeno del tanque, con el fin de realizar una fermentación anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Una vez el tanque de fermentación se encuentra lleno de CO2, comienza lo que se conoce como la fermentación intracelular. La ausencia de oxígeno y la presencia de CO2 provoca que se desencadene en el interior de los granos de uva una fermentación natural sin la intervención de ningún microorganismo, solo con las propias enzimas que contiene la uva. Por un lado, en este ambiente se produce la transformación de una parte de los azúcares y el ácido málico del interior de la uva en alcohol etílico,
sin la intervención de las levaduras, produciéndose un inicio de fermentación dentro de la propia uva. Por otro lado, este proceso también produce una transformación del ácido málico en ácidos más suaves al paladar, lo que en ocasiones puede afectar a la estructura y la conservación del vino. Y en tercer lugar, esta primera fermentación intracelular genera toda una gama de distintivos aromas afrutados en el interior de las uvas, dando a estos vinos cualidades únicas. Aparte de los aromas frutales, estos vinos se caracterizan por tener notas de kirsch, que es como un licor de cereza, notas de chicle, notas de plátano y especias dulces como la canela. Otro de los productos que se forman con esta fermentación intracelular es el CO2, lo que produce que cuando dentro de la uva se alcanza una gradación alcohólica de aproximadamente el 2%, las pieles de las uvas comiencen a rajarse debido a la presión generada por el gas, dejando salir el mosto de la uva al tanque de fermentación. Cuando ocurre esto, el mosto entra en contacto con las levaduras autóctonas de las propias uvas que se encuentran en sus pieles u ollejos, dando lugar al inicio de la fermentación alcohólica. Estas levaduras naturales de las uvas se encuentran adheridas a la capa externa de las pieles de las uvas, lo que se conoce como pruina. Estas levaduras, una vez entran en contacto con los azúcares presentes en el mosto de la uva, comienza una fermentación alcohólica espontánea. En este punto, se separa el mosto de las pieles, proceso que se conoce como descube, para así fermentar el mosto sin las pieles y raspones. Estas pieles se prensarán, dando lugar al mosto de prensa que se trabajará por separado hasta realizar la fermentación maloláctica. Además, en este momento, también se permite la intervención del oxígeno en los tanques de fermentación, algo necesario para que las levaduras puedan realizar correctamente la fermentación alcohólica. Las temperaturas de fermentación suelen ser uno de los grandes dilemas en estos vinos. Temperaturas altas, en torno a los 30 grados, facilitan la fermentación, pero pueden provocar una disminución de los aromas primarios. Temperaturas bajas conservan mejor los aromas primarios, pero pueden dar lugar a fermentaciones lentas e incluso paradas fermentativas. En cuanto a la fermentación maloláctica, en estos vinos de maceración carbónica suele ser bastante corta debido a que gran parte del ácido málico ya fue transformado durante la fermentación intracelular. Una vez realizadas las fermentaciones malolácticas, se puede producir la elaboración de la mezcla, que no es más que añadir algo del vino de prensa con más tanino y densidad al vino elaborado por el mosto flor, el cual es considerado de mejor calidad. Una vez llegado al producto final, este se clarifica y estabiliza antes del embotellado. Son vinos jóvenes no aptos para la crianza, entre otras cosas, como dijimos anteriormente, por sus niveles más altos de pH, es decir, vinos con baja acidez. Para ir terminando, explicar la diferencia con la elaboración de lo conocido como vinos de maceración semicarbónica. Aquí, una vez se introducen los racimos de uva enteros y sin estrujar en las cubas de fermentación, no se introduce CO2. Las uvas que quedan en el fondo de la cuba se rompen a causa del peso de las uvas que están encima, dando lugar a algo de mosto. Este mosto comenzará a fermentar, produciendo CO2 que se quedará retenido en el recipiente de fermentación cerrado, iniciando así la fermentación intracelular. En estos casos se produce, por lo tanto, una primera fermentación alcohólica en contacto con las pieles y una posterior fermentación intracelular, dando lugar a vinos con un gran carácter de fruta fresca y algo más de color debido a una pequeña maceración que se produce en el mosto de la zona inferior de la cuba de fermentación. En Francia, son famosos los vinos de maceración carbónica y semicarbónica de la región vinícola del Ródano, donde principalmente se utiliza la uva tinta garnacha para la elaboración de los vinos. En España, por ejemplo, también son famosos estos vinos en la denominación de origen calificada Rioja, elaborados principalmente a partir de la uva tinta tempranillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los vinos de maceración carbónica y semicarbónica. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale a like y suscríbete a nuestro canal, que es muy importante para nosotros y una motivación más para seguir realizando nuevos vídeos. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos. Bueno, continuando, tenemos lo que es la fermentación maloláctica. Es un proceso que dura de 15 a 21 días. Es un proceso microbiológico en el cual el objetivo es convertir el ácido málico en ácido láctico, que este es una sustancia mucho más
suave. La fermentación maloláctica es un proceso que reduce la acidez en los vinos, y en este caso podemos ver que después de un proceso de fermentación maloláctica, la cantidad de ácido que queda en el mosto es de 0,1 a 0,3 gramos sobre litro de ácido málico. Esta fermentación hace que el vino reduzca su acidez, como dije, y sea agradable al paladar, y a la vez le da un volumen. Y ya finalizando, tenemos el último punto, que es la tipificación. La tipificación o ensamble se trata de mezclar vinos que han sido elaborados en distintos depósitos o de distintas cosechas. El ensamble se puede realizar entre 2 o 3 tipos de vino diferente. Es decir, podemos poner 50% de un vino y 50% de otro vino, o incluso podemos poner de 3 tipos de vino diferentes. Y como resultado de esta tipificación, lo que tenemos es un vino homogéneo. Este vino homogéneo es un vino muy agradable, con un aroma muy rico. Entonces, este proceso de ensamble se puede realizar antes de la crianza del vino en la barrica, o a mitad o al finalizar, pero sí o sí antes de embotellarla. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.